Hola chicos, bienvenidos a esta primera clase a distancia de traducción 2 de inglés. Hoy vamos a hablar de la traducción inversa y estos son los temas que tocaremos. La didáctica de la traducción inversa y algunas recomendaciones del profesor Hugh de Fries de la Universidad de Vigo. Comentaremos el capítulo 1 del libro Keys to Great Writing de Stephen Wilbers, referente a la economía del lenguaje. Y repasaremos las decisiones que tomaron algunos de ustedes para traducir el artículo Hebreo humano del libro Lavadora de textos de Ramona Mann. Conoceremos la herramienta de documentación Ngram Viewer y finalmente conocerán el libro recomendado de la semana. Hace algunas clases les comenté que íbamos a hablar de la traducción inversa y de lo que planteaba en cuanto a ella el profesor José Lluc de Frías de la Universidad de Vigo en España. Y hoy les quiero hablar específicamente de un texto de este profesor que se titula Didáctica de la traducción inversa, el fin justifica los medios. En el apartado 4, concretamente, el profesor Juste Frías habla de los objetivos de la traducción inversa y en primer lugar nos dice que tanto los objetivos como la metodología de este tipo de traducción son diferentes a los de la traducción directa, y él cita a Hurtado Albir, que tiene la misma opinión, y de hecho recuerdo que el profesor Sancho nos lo decía en clase. Él decía que versión y tema deberían ser dos materias diferentes porque tienen objetivos diferentes, ¿no? ¿Y cuáles son estos objetivos? Bueno, el profesor Juste cita tres objetivos de aprendizaje planteados por Alison Bibi Lonsdale. Y el primer objetivo es adquirir el metalenguaje necesario para hablar de la traducción a un nivel elemental. Es el metalenguaje que vamos adquiriendo desde que llegamos prácticamente a la escuela de idiomas modernos y empezamos a leer sobre traducción y asistimos a una semana del traductor y del intérprete, y luego llegamos a tercer año y vemos iniciación a la traducción, y como también señala el profesor Juste, vamos conociendo qué es el encargo de traducción, qué es eso de emisor, receptor, el sistema comunicativo, quién es el traductor dentro de ese sistema, quiénes somos nosotros los traductores. Y la idea es no quedarse ahí, sino ir adentrándose en los estudios de traducción e ir descubriendo quiénes somos, quién es un traductor, reflexionar en la traducción. Aunque haya quien considere que la reflexión y la investigación no aportan nada a la práctica, la verdad es que sí, es muy enriquecedora porque nos permite reconsiderar nuestro oficio, ampliar los conocimientos que tenemos de nuestra profesión, motiva la autocrítica, la autoevaluación y nos lleva a comprometernos más en nuestra tarea cuando vamos descubriendo la gran responsabilidad que históricamente hemos tenido. Y creo que me desvié un poquito del tema, ¿no? Pero lo importante es que el objetivo uno es adquirir ese metalenguaje necesario para hablar a un nivel elemental de la traducción. El segundo objetivo ya lo hemos hablado un poquito en clase y es el de comprender las etapas del proceso traductor. ¿Cuáles son esas etapas? Comprensión, desverbalización, reexpresión y verificación, ¿no? Es importante que antes de hacer una traducción tengan en cuenta este proceso, estas etapas más bien, para traducir. El tercer objetivo es alcanzar un nivel de comprensión lectora en la lengua de partida, un nivel alto de comprensión lectora. Hay quienes dejan de lado su lengua materna y su cultura, no leen noticias, menos literatura y tienen problemas de expresión en español, y cuando se acercan a un texto bien escrito y les toca traducirlo, les puede parecer denso y no lo entienden. En ese caso, esta primera etapa del proceso traductor, la etapa de la comprensión, no se va a cumplir, y eso lo que va a hacer es que va a llevar al fracaso. La traducción está destinada al fracaso. ¿Por qué ocurre esto? A veces ni siquiera dudan cuando están traduciendo, no buscan el diccionario o no leen las gramáticas, traducen lo que ellos creen que significa. Pues bien, hay que leer, y leer mucho, leer de todo, nunca se sabe lo que les pueda servir. Lean todo lo que caiga en sus manos, una recomendación que les doy. Tomen nota de las palabras que nunca habían oído. Están viendo las noticias, están en una conferencia y el orador dice una palabra extraña, escríbanla, búsquenla en el diccionario y luego traduzcanlas mentalmente. Sean curiosos y vuélvanse expertos en su lengua materna. El cuarto objetivo es saber redactar textos en la lengua llegada gramaticalmente correctos y pragmáticamente adecuados. Y estas mismas recomendaciones aplíquenlas, las mismas recomendaciones que les acabo de dar,
Aplíquenlas en el caso de su segunda lengua. Leen, escriban, duden de las estructuras sintácticas, de las preposiciones. No dejen nunca de practicar la escritura en su segunda lengua. Es como una planta que deben ir regando siempre o de lo contrario se va secando. También lean libros de estilo en inglés y más adelante, por cierto, vamos a hablar un poquito de ese estilo económico del inglés. Todo este tipo de herramientas les van a servir muchísimo al momento de traducir. El quinto objetivo es utilizar técnicas básicas de documentación, desde diccionario, textos paralelos, gramáticas, ortografías, herramientas en internet para determinar la frecuencia de uso de un vocablo determinado. Todo ese tipo de herramientas y muy importante en ambos idiomas. No se queden nunca con una opinión, con una sola opinión. Similar a cuando vamos al médico, ¿verdad? Siempre recomiendan que busquemos más opiniones. Igual en este caso, no busquen una sola fuente, busquen en 5 fuentes. Yo parezco a veces muy paranoica, yo busco un significado y no creo. No, voy a buscar aquí otra vez, y aquí, lo busco como 5 veces hasta que esté segura de que ese es el significado en ese contexto. Busco frecuencias de uso, yo me tardo muchísimo traduciendo por eso mismo. Traten de evitar los diccionarios bilingües únicamente o como único recurso. Yo creo que es una recomendación que siempre los profesores les damos. Utilicen el diccionario monolingüe. Ese es el diccionario que les va a decir en qué contexto se usa cada acepción. Y además busquen las herramientas para determinar frecuencia, para ver si eso de verdad es idiomático, si eso va a caer bien en la cultura de llegada. El sexto objetivo es observar hábitos de trabajo. ¿Qué es eso? Eso es práctica. Practiquen, y eso lo he dicho mucho y lo escribo en casi todas las correcciones que les hago. Cuando veo que son errores, despistes, errores que yo sé que los limo en la práctica, porque yo también he pasado por ahí y me he equivocado con esas cosas. Pero mientras más uno practique, mira, mejor va a traducir. Y es una buena recomendación, es un buen objetivo. De verdad, si ustedes practican mucho, no dejan de traducir, empiezan a trabajar, mira, en pocos meses, en poco tiempo, ya los problemas que tienen ahora no los van a tener. El séptimo objetivo es conocer las diferencias tipográficas entre las dos lenguas. Y bueno, los problemas relacionados con ortotipografía, como les he dicho mucho en clases, son tan importantes como los relacionados con la pragmática y la semántica. Los elementos formales se traducen, se adaptan, no se ignoran, se toman en cuenta. Recuerda que el idioma es nuestra herramienta de trabajo y por eso debemos conocer no solo sus normas gramaticales, de ortografía, de puntuación, sino también aquellas normas que rigen la disposición de los elementos tipográficos. Y si no queremos hacer cálculos ortotipográficos, disfrazando los textos con ropajes de otra lengua, como diría Martínez de Sousa, tenemos que conocer la norma ortotipográfica y tenemos que saber diferenciar los usos entre ambos idiomas. El octavo objetivo es conocer las diferencias léxicas entre las dos lenguas en ciertos campos y registros, y de ahí la importancia de leer y leer mucho en la segunda lengua. No solo ver series de televisión o ver películas. Cuando vemos muchas series de televisión y vamos a escribir, lo único que tenemos en la cabeza es eso, ese nivel coloquial que vemos, pero no tenemos léxico formal ni herramientas suficientes para redactar un texto formal. A veces estamos traduciendo y las opciones que se nos vienen a la cabeza es lo que acabamos de escuchar en una serie y resulta que eso no funciona en el texto que estamos traduciendo. Así que lean mucho y si aún no tienen las herramientas necesarias para producir un texto formal, documentense y usen las herramientas de documentación de las que hemos venido hablando y que hablaremos también en el futuro. El objetivo 9 es conocer las diferencias sintácticas entre las dos lenguas.
Hay que conocer las limitaciones que tiene la lengua de llegada. A veces podemos ver estructuras en español y decir, bueno, yo creo que esto funciona en inglés. Y si calco la estructura, yo creo que lo he oído, yo creo que funciona. Pero no siempre es así, a veces estamos escribiendo una estructura completamente arcaica que ya no se usa, que puede que gramaticalmente esté bien, pero no es para nada idiomática y ya quedó totalmente obsoleto. Hay que tener cuidado con eso. O a veces simplemente hacemos calcos sintácticos que no tienen sentido en inglés. Y hay que tener cuidado, hay que siempre buscar, no se cansen de buscar y de investigar, conviértanse en detectives, en verdaderos investigadores para evitar cada tipo de problemas. Número 10, familiarizarse con las tipologías textuales. Hay que tener claro los tipos de texto y las funciones del texto. Por eso cada vez que vayan a traducir, yo les he recomendado que antes hagan ese análisis, qué tipo de texto es, qué función tiene, cuál es el registro. De esa manera ya no hay dudas al momento de traducir, ¿no? Ya es un problema menos, tengan siempre eso en cuenta. Objetivo número 11, conocer las diferencias discursivas entre las dos lenguas, coherencia y cohesión textuales. Los elementos de cohesión, los elementos catafóricos y anafóricos. Conectores en inglés se usan más que en español, menos que en español. Hay que saber ese tipo de cosas, ¿no? Al momento de traducir. Porque es diferente los elementos de cohesión en español y en inglés, ¿no? A veces lo ignoramos, pero hay que tener eso en cuenta. El objetivo número 12 es ampliar los conocimientos de las diferencias pragmáticas y semióticas entre las dos culturas. No todas letras, recuerden que somos puentes. Hay una frase de un geógrafo inglés llamado Peter Gould. Él hablaba de la traducción y él decía, bueno, la traducción en su raíz, la raíz de la palabra es translatus, significa literalmente trasladar de un lugar a otro, o trasladar palabras de un lugar a otro. Es decir, que en su raíz lingüística, la traducción es una idea verdaderamente geográfica. Es decir, si somos puentes de verdad, y así es como nos tenemos que ver. Y número 13, reforzar la expresión oral para usos profesionales. Siempre va a ser importante nuestra expresión oral, no hay que descuidarla, no es que me gradué y ya no practico más, voy a traducir nada más. Tenemos que seguir practicando, ¿no? Somos traductores, los que no son intérpretes, sino exclusivamente traductores como yo. Tenemos que seguir practicando nuestra expresión oral en inglés, ¿no? Podemos perder el idioma si dejamos de practicarlo. Y es importante para hablar con clientes o con clientes potenciales. A veces nos van a mandar a leer la traducción, a veces nos van a mandar trabajos en los cuales tenemos que hacer uso de nuestras capacidades o de nuestras habilidades orales, ¿no? Entonces es importante seguir practicando, ¿no? No solo la escritura, sino también la expresión oral. Bueno, muchos de estos objetivos se alcanzan leyendo mucho, así que lean y disfruten, lean y escriban, lean y duden, lean e investiguen, siempre lean. En la materia hemos comenzado ya con diferencias ortotipográficas entre el inglés y el español, y con el trabajo de corrección la idea era que utilizaran herramientas de documentación, que investigaran mucho. Ya pronto veremos qué tal les fue. Otra de las recomendaciones que les doy es que crean que pueden hacerlo. No olviden que tienen talento, no olviden eso nunca, todos son buenos. De hecho, yo estoy muy complacida con las traducciones que me han entregado, de verdad, me parece que tienen mucho talento, que de verdad son traductores. Todos, independientemente de lo que les hayan dicho, son buenos y en poco tiempo van a ser traductores admirables y exitosos, y así lo creo, créanlo ustedes también. Nunca renuncien a sus sueños y sigan enamorándose de la traducción y teniendo pasión por ello, porque de verdad que vale la pena. Para mí es la mejor profesión que existe y una de las profesiones de mayor responsabilidad, ¿no?
Bueno, ahora pasamos a hablar del primer capítulo de Keys to Great Writing, que está dedicado a la economía del lenguaje. Este capítulo tiene 14 técnicas para evitar la verbosidad en inglés. Cuanto más directo uno sea al momento de escribir, cuanto más económicamente empleemos el lenguaje, más fuerza tendrá nuestro mensaje. Esa es una de las ideas que plantea el señor Stephen Wilbers en su libro, que invito a leer. Y bueno, invito a leer el primer capítulo y ya pronto les iré enviando más capítulos. De verdad que sigan estos consejos y sigan esas 14 técnicas porque van a ver la diferencia en sus textos, ¿no? Y les decía en clases pasadas, si podemos traducir lo mismo con una palabra o con 4 palabras, prefieran siempre decirlo con una palabra, traducirlo con una sola palabra. Si estamos diciendo lo mismo, es mejor decirlo con una sola palabra y no con más, ¿no? Siempre prefieren la opción más económica. Las traducciones que me enviaron, como les decía, estaban muy bien escritas, la mayoría de ellas. Sin embargo, me parece que es necesario que internalicen este mensaje sobre la economía del lenguaje, porque noté que algunos de ustedes escriben de más o usan estructuras que pueden simplificarse perfectamente. Y voy a poner algunos ejemplos. Would have never come into existence, y el original decía no existirían. Es decir, podemos decir would not exist, y estamos diciendo exactamente lo que dijo el autor con 3 palabras. ¿Por qué decirlo con 6 palabras? A veces hay frases que hemos oído, que nos gustan, que se usan mucho, pero no es la manera más directa y concisa de decir las cosas. De hecho, la técnica número 11 de ese libro se refiere a las nominalizaciones, ¿no? Él dice, prefiramos los verbos de acción a las nominalizaciones, ¿no? Pone los ejemplos de take into consideration, undertake, study. Podemos decir consider, podemos decir study, y ya lo estamos diciendo todo, ¿no? Otro ejemplo que extraje de las traducciones que me enviaron es It would not be necessary this job. Podemos decir this job would not be necessary o this job would be unnecessary. Entonces ese it que el autor llama expletive, expletivo en español, que significa expletivo, una partícula, bueno, busquen en el diccionario. Es una partícula que no significa nada en el texto, o sea, si le quitas o la pones es igual. Bueno, más bien si la pones ahí estamos usando eso que él llama verbosidad. No es necesario, tenemos un sujeto, this job would not be necessary, y ya está. Ahí lo dijimos todo. No es necesario ese tipo de construcciones con it que no dicen nada y no aportan nada al texto. Hubo una decisión que me gustó muchísimo en la traducción a Rares Humanos, de uno de los chicos que me mandó su traducción, que consistía en una sola palabra para lo que se dijo en español en 4 palabras, ¿no? En español, el autor Ramón Alemán escribió apasionados de la lengua, y este chico lo tradujo como logophones, es decir, un sinónimo de language lover. A mí me pareció una decisión excelente, de verdad. Una palabra que lo condensaba, que lo resumía. Esa es la idea, condensar lo que estamos viendo en español, que casi siempre será más largo, ¿no? Ahora pasaremos a hablar de la herramienta de documentación Ngram, que puede resultar muy útil al momento de traducir. ¿En qué consiste esta herramienta? Ngram lee términos separados por comas, aunque también funciona si se introduce un solo término. Lee un rango establecido en años que podemos modificar de acuerdo a nuestros intereses. Lee un corpus que elige el usuario, es decir, una base de datos. Hay 10 disponibles. Y finalmente, muestra un gráfico con la frecuencia de aparición del corpus en el periodo de tiempo escogido.
De esta manera sabremos si nuestra palabra es un término nuevo, poco usado, muy usado, en comparación con otros vocablos o sin necesidad de compararlos. Y ahora hablaremos del libro recomendado de la semana, The BBI Combinatory Dictionary of English. Es una guía de colocaciones y de gramática de la editorial John Benjamins. La edición que ven en pantalla es la tercera de este diccionario. Cuando quieran saber qué preposición se usa con un verbo determinado o qué verbo combina mejor con un sustantivo, este diccionario de colocaciones los sacará rápidamente de dudas. El diccionario muestra las diferencias entre el inglés británico y el inglés estadounidense, definiciones de las palabras y frases idiomáticas. En sus páginas introductorias conocerán la diferencia entre una colocación gramatical y una colocación léxica. Es rico en ejemplos y muchos de ellos son de la literatura anglosajona. En el apéndice encontrarán además ejercicios relacionados con el contenido del diccionario. Está de más decir que para nosotros los traductores, este diccionario es una joya. Bueno chicos, eso fue todo por hoy. Esperen la próxima clase muy pronto.